No, se me había olvidado. Aprovechamos entonces que David nos va a compartir su pantalla porque de lo que hablamos ayer, pues eso era lo que con eso iba a comenzar yo ahorita y era recordándoles cómo se calcula la desviación, la varianza, el coeficiente de variación y mirar la dispersión en Excel, ¿no? Esperemos un segundito que Edwin nos comparta pantalla. Buenas. Espérate, Hola, ¿cómo es que se cambia? Profe, pues no sé si de pronto ahí los compañeros más o menos pueden ver. Pues yo lo que hice fue que tomé la temperatura, sí, tomé 20 datos nomás, porque pues, en el archivo que sí. su merced nos envió, pues se toman, hay muchos datos, pero pues yo solo tomé 20 para pues aplicarlo. Lo mismo en velocidad del viento, tomé 20 datos. Lo que hice fue, ayer, por ejemplo, la varianza por temperatura, desviación estándar y coeficiente de variación, y lo mismo lo hice por viento, ¿sí? Por la velocidad Perfecto, del viento. listo. Pues yo estuve mirando, pues, videos de YouTube y decía más o menos que la variación, pues, o sea, en Excel hay una. Creo que se quedó sin señal. Parece. Sí, sí, Nos quedó. dejó en suspenso. Sí. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Ay, listo, profe, qué pena, es que está súper mala la internet acá en el municipio, que anoche hubo tormenta. Tranquilo. Venga, vuelvo nuevamente a compartir. Profe, entonces, como le decía, pues yo estuve buscando en YouTube diferentes videos y encontré que la varianza se podía calcular con una función que tiene el Excel que se llama var.s. Sí, señorito. Entonces, pues coloqué var.s y tomé el rango de datos, en este caso a temperatura, que era lo que iba a hallar la varianza de temperatura. Y pues el dato que me bota es una varianza de 3,88. Ujú. Para la desviación estándar también encontré que se puede utilizar una función que se llama desves, m, y también lo mismo, que toma pues el rango de datos, pues que le va a hallar la desviación estándar, y de ese me dio 1,97. Y para el coeficiente de variación, pues encontré que se toma la desviación estándar y se divide en el promedio de los datos que yo estoy tomando, en este caso temperatura, para sacar la desviación, el coeficiente de variación, y en ese me dio 0,69. Pues en esa, así fue pues como encontré más o menos, no sé, profe, si de pronto está bien o... Sí, Profe. sí, sí, está perfecto. Así es, sí, señor. Permíteme entonces, yo te voy a compartir pantalla por aquí. ¿Alguien quería decir algo? Voy entonces a hacer el ejercicio por acá. Profe, entonces la variabilidad depende de esas tres medidas. Ujú. Esas son las medidas de dispersión am, que nos permiten analizar la variabilidad de los datos. Sí, señorita. Yo tengo algunos datos por acá, unos que me encontré, no son los mismos que ustedes tienen allá, ¿no? No son los mismos, solamente quiero mostrar cómo se hace. ¿Listo? Así como un poquito más, como hacer el ejercicio, porque ya tú nos mostraste cómo lo hiciste, digamos los resultados, pero yo quiero mostrarles aquí un momentico. Entonces,
Las medidas de dispersión son rango, varianza, desviación estándar o desviación típica. Desviación. Desviación, listo. Y aquí el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación, pues es el, digamos que uno generalmente hace el análisis o las conclusiones las hace con el coeficiente de variación. Entonces, como tú nos decías, como tú bien nos decías, la varianza se hace con el comando var.s. ¿Listo? ¿Por qué var.s y qué hay de diferencia con este? Fíjense que ahí me muestra un var.p. Var.p o var.s. Var.p se usa cuando tenemos una población y var.s cuando tenemos una muestra. Estaba yo precisamente mientras tú organizabas allí, estaba mirando, pero el ejercicio no me dice si es una población o una muestra. No sé si ustedes encontraron esa información allí, yo no la encontré. ¿Listo? Y nosotros pues generalmente trabajamos con muestras, no trabajamos con toda la población. Si estuviéramos trabajando con la población, el ejercicio no lo diría. Tome los datos como una población, ¿listo? Pero yo no vi por ahí que sea una población, no sé al final, no me dice nada. Entonces, yo generalmente, como trabajo con muestras, voy a utilizar la función var.s. Var.s, selecciono los datos y cierro paréntesis y enter. ¿Listo? Así se calcula la varianza. La varianza y la desviación están en las mismas unidades que ustedes tienen allí los datos. Entonces, si son edades, pues estará en años. Si son estaturas, en centímetros. Si es velocidad, pues entonces en metros sobre segundo. Sí, bueno, dependiendo de lo que ustedes tengan allá. Por eso la varianza y la desviación no siempre nos va a dar como de la misma manera, siempre nos va a dar diferente, ¿cierto? Entonces, 236. Esta varianza nos va a dar generalmente en unidades al cuadrado. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, edades, pues me va a dar en años al cuadrado y pues eso no tiene sentido, ¿cierto? Unas edades al cuadrado no tiene sentido, unos años al cuadrado. Por eso esta varianza, para lo único que nos sirve realmente es para calcular la desviación. La desviación, tengo dos opciones de calcular la desviación. La desviación la puedo calcular sacando la raíz cuadrada, fíjate, la raíz cuadrada de la varianza, esto nuevamente, la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto? Esa es una manera de calcular la desviación. Y la otra es con el que tú nos dijiste, desbest.m. Nuevamente tengo acá un desbest.m y un desbest.p. El desbest.p es para calcular la desviación cuando tengo poblaciones. En este caso tengo una muestra, por lo tanto, desbest.m. Selecciono los datos y me debe dar 15.36, 43, 93, 77. Debe darme lo mismo porque estoy calculando la desviación. Entonces, fíjense que nos dio lo mismo. Dos maneras de calcular la desviación estándar. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Rubén, gracias por la información. No sabía. Me cuentas, Rubén Darío, más de eso porque no lo sabía en un ratico, ¿vale? De lo que me estás diciendo en el chat. Listo. Ahora, el coeficiente de variación. Entonces decíamos que el coeficiente de variación es la división entre la desviación estándar y la media o promedio, ¿cierto? Es la división entre esos dos. Entonces, para ello, pues yo voy a calcular aquí la media. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo la media? Igual promedio. Listo, igual promedio, selecciono los datos y enter. ¿Listo? Y ya, la media es esta. Ahora, cuéntame. Ahora sí vamos a calcular el coeficiente. El coeficiente se calcula entonces la desviación, que es esta, dividida la media, que es esta. ¿Listo? Y eso me da 0.17. Ese valor y digamos que el coeficiente de variación lo que tiene chévere es que me permite hacer el análisis en términos de porcentaje. Entonces, Edwin, el dato que tú tenías ahí, la idea es que lo conviertas a porcentaje. Entonces, ¿cómo lo hago? Puedo multiplicar esto por 100, este valor por 100, ¿cierto?
y eso me da 17.3%, o sea, 17%. O simplemente tomo este valor y fíjate que acá hay un símbolo de porcentaje, entonces oprimo el porcentaje y eso me da 17%. ¿Listo? Ese 17% me dice que estos datos que yo tengo acá de este promedio QRS, de estos datos, es muy bajito. Quiere decir que los datos no son muy variables, ¿cierto? Que no hay mucha variabilidad, que al contrario hay poca variabilidad. ¿Dime? ¿No son heterogéneos? Son homogéneos en este caso. Homogéneos. Ajá, son homogéneos. Entonces, ahí puedo concluir eso. Entonces, los datos son homogéneos. Una preguntita, profe. Me confirma, cuando los datos son inferiores al 22% es porque los datos son homogéneos. Sí. En este caso, los datos son homogéneos, hay poca variabilidad. Eso es lo que puedo concluir. A ver, en términos del ejercicio que me preguntan ¿cuál departamento presenta mayor variabilidad? En este caso, pues este dato, no son, yo no he elegido los datos del ejercicio, pero en este caso, esta variable promedio QRS presenta poca variabilidad. ¿Listo? Bien, entonces les decía que, cuéntame. O sea, quiere decir que entre menos porcentaje tenga yo, o sea, menos variabilidad tiene el departamento, pues, o los datos que yo estoy analizando. Es correcto. Ah, si esto me hubiera dado, por ejemplo, 85%, entonces yo aquí tengo que los datos son heterogéneos y que hay bastante variabilidad, o mucha variabilidad. ¿Listo? Y que entre los dos, pues el que tiene mayor variabilidad, pues es este. ¿Listo? Listo, tú dijiste algo y me hiciste acordar, y se me olvidó. Bueno, datos homogéneos y poca variabilidad. Recuerden que esa palabra homogéneos quiere decir que están muy cerquita. ¿A quién? A la media. Esos datos son homogéneos, se refiere a, nosotros utilizábamos esa palabra homogéneo y heterogéneo cuando hablábamos de las fracciones. ¿Recuerdan por allá en primaria? Que nos decían fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Son homogéneas cuando tienen el denominador igual y heterogéneas cuando lo tienen diferente. Entonces, ese igual y diferente es lo que es homogéneo. Homogénea cuando tienden a ser iguales, o sea que los datos están muy parecidos. Y heterogéneo cuando los datos son muy diferentes, son distintos. Todos son muy diferentes, son muy distintos. Y pues generalmente el análisis se hace con respecto a la media. Están muy juntitos a la media o están muy alejados de la media. ¿Listo? ¿Sí se entendió más o menos? ¿Me confirman? Sí, señora, sí, señora. Sí, señora. Listo. Otra manera de Qué mirar. pena. Dime. La media, usted dijo, pues la media es básicamente el promedio de los datos, ¿cierto? Listo. Sí, señor. Se dice media o promedio, cualquiera de las dos. ¿Listo? Listo. Bien. Entonces les decía yo ayer que otra manera de verificar esto, que efectivamente este porcentaje es bajito, o sea que los datos son homogéneos, que varían con respecto a la media, entonces otra forma de verificar que ustedes pueden añadir, no está en el ejercicio, pero pueden añadirlo ahí como una prueba, es haciendo una gráfica de dispersión. Entonces aquí le coloco, selecciono los datos, insertar, y fíjense que acá en la mitad, al lado de la torta, hay unos punticos. Ahí está, esos son los gráficos de dispersión. Miren, dispersión, y selecciono el primero. Y fíjense que efectivamente, voy aquí un momentico, la media nos dio 88. Si se fijan, entonces yo voy a colocar una lineecita aquí en 88. Para que ustedes vean, para que hagamos completo el análisis. Voy a colocar una línea 88, está entre 80 y 100. Voy a colocar la línea de la media por acá. Voy a colocar un poquito más que se vea, ¿cierto? Un color más bonito, digamos el naranja. Entonces, fíjense que nos dio que los datos, había poquita dispersión. Fíjense que esos punticos, ¿cómo están? Muy juntos, ¿cierto? Están muy juntos. Hay algunos que están alejados, como estos que tengo acá, pero la mayoría están juntos. Y están alrededor de quién? Están juntos alrededor de quién? De la media, que es esa línea anaranjada que yo coloqué ahí. Entonces, fíjense que esta gráfica me refuerza lo que yo ya había encontrado acá
en estos datos que tenía. ¿Listo? En este 17%. Esto me refuerza efectivamente lo que yo ya había concluido, que había poca variabilidad y que los datos eran homogéneos. ¿Listo? Mejor, ahora sí, un poquito más comprendido lo que hay que hacer. Sí, claro, profe. Sí, señora. Entonces, así de esa manera, pues yo les recomiendo que hagamos ese primer punto que nos pide el trabajo colaborativo. El grupo debe seleccionar 2 departamentos o ciudades y realizar para cada departamento o ciudad un histograma de las variables. Ah, bueno, miramos la parte del histograma. Listo. Sí, claro, Para el profe. histograma, Claro. para el histograma hay 2 maneras de hacerlo. ¿Listo? La manera sencilla o rápida y la manera larga. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la manera más fácil, pues simplemente selecciono los datos, insertar, histograma, ¿cierto? Y listo, ya Excel me insertó el histograma. ¿Qué es lo que pasa? Que Excel me elige, fíjense que para hacer el histograma yo necesito datos agrupados, necesito agrupar los datos. Miren que acá abajo están los datos agrupados, él me los agrupó. No sé si recuerdan que hace 8 días vimos algo en R de datos agrupados, que nosotros teníamos que calcular primero el ancho de cada intervalo, el número de intervalos. Excel lo hace automáticamente cuando yo le digo, hágame el histograma, ¿cierto? Entonces yo no necesitaría hacerlo, sino que Excel ya me lo hace. ¿Listo? Ahora, esa es la primera manera de hacerlo. La segunda manera de hacerlo es haciendo la tablita con los intervalos. Y ahí generar el histograma. El histograma generalmente no da el mismo, porque Excel tiene una manera de hacer los intervalos diferentes. Debe dar parecido, pero los intervalos no dan iguales. ¿Listo? Entonces, pues ustedes pueden hacer cualquiera de las 2 maneras. Hacen la tablita de frecuencias y hacen el histograma. ¿Listo? Haciendo el número de intervalos, ¿Listo? Eso lo pueden hacer. Ahí están, mentiras, son 3 maneras. Aquí una que es simplemente la que les mostré, inserta y insertar histograma. ¿Listo? La segunda manera, entonces, hacen la tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias. Que esa es más larga porque tienen que hacer toda la tabla. Aquí tienen que hacer los intervalos, aquí tienen que hacer la frecuencia absoluta, ¿listo? Y la frecuencia, con la frecuencia absoluta se hacen solamente tienen que hacer estos 2, los intervalos y la frecuencia absoluta, ¿listo? Recuerden que para los intervalos tienen que calcular el número de intervalos y tienen que calcular el ancho de cada intervalo y así ir completando cada uno de los intervalos. Insisto, esos muy seguramente no van a ser igual que estos, pero deben ser parecidos. ¿Listo? Bien, ese es el segundo método. Y el tercer método es con análisis de datos. Entonces, por aquí, si ustedes ya tienen activada la parte de datos, fíjense que acá arriba en datos hay una parte, yo ya la activé, si su Excel no lo tiene, tienen que activarlo. ¿Listo? Entonces, análisis de datos. Y acá hay algo que se llama histograma. Por aquí, histograma. ¿Listo? Entonces, por ahí también lo pueden hacer. No me acuerdo bien, vamos a hacer una prueba a ver. Rango de entrada, rango de salida, rótulos, listo. Hagámoslo así a ver si nos hace el histograma. No. Rango de entrada, claro, es que no. Rango de entrada, selecciono los datos. Rango de clases, ese es el problema. Fíjense que para hacerlo por acá me pide las clases. Como yo no tengo acá, no he hecho la tabla, pues no sé cuántas clases van a haber. Entonces, para hacerlo por análisis de datos también tienen que tener esta tablita. ¿Listo? Y ahí les crea el gráfico. ¿Vale? Entonces, hay 3 maneras de hacer el histograma. Entonces, fíjense nuevamente, les digo lo mismo que les decía ayer. Como hay mínimo 3 maneras de hacer el histograma, entonces no es que mi compañero Edwin ya hizo el histograma, entonces yo ya no tengo que hacer nada porque él ya lo hizo. No, hay 3 maneras de hacerlo. Mínimo, ¿no? 3 maneras de hacerlo. Entonces, no es que él ya lo hizo y yo ya no tengo nada que hacer, ¿no? Yo le puedo complementar, mira, compañero Edwin, yo lo hice de esta manera y a mí me dio este histograma. ¿Nos daría igual? ¿Nos dio diferente? ¿Por qué? Si nos dio diferente, ¿qué pasó? ¿Sí? Si nos dio diferente y no pudimos encontrar qué pasó, pues entonces, ¿cuál de los 2 vamos a elegir?
¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas, yo no puedo quedarme en que mi compañero ya lo hizo y listos. Entonces, aquí les estoy mostrando que Weimar, muchas de las cosas que yo ya he explicado acá, como son calcular la desviación, la varianza, calcular la desviación, incluso el coeficiente de variación lo calculamos, la media, y incluso este también lo hicimos, este gráfico, lo hicimos en la clase pasada hace 8 días en R. ¿Lo recuerdan los que estuvieron conmigo? Todo eso lo calculamos en R. Hicimos una diagramita de dispersión, hicimos también creo que un histograma con HIST, H-I-S-T, y la variable. Ya, eso es todo, Weimar. ¿Listo? Con HIST lo puedes hacer en R también. Fíjense, ahí tú me acordaste de otra cosa, Weimar. Entonces, listo, con mis 3 compañeros lo hicieron en Excel. Entonces yo me aventuro a hacerlo en R a ver si nos da lo mismo. ¿Sí se fijan? Entonces, vuelvo y repito, no es que mi compañero ya lo hizo y ya no tengo nada que hacer. No, hay maneras, muchas maneras de complementar lo que la persona ya hizo. Son solamente 2 puntos, por lo tanto no se pueden repartir. Entonces sí, entonces te voy a tener correos escribiéndome y diciéndome, profe, es que mi compañero Edwin ya hizo todo, él ya hizo el histograma, ya miró la variabilidad, ya calculó no sé qué, y entonces yo qué hago si él ya hizo todo. No, ¿sí se fijan? No, hay muchas maneras de complementar lo que Edwin ya hizo si él ya lo hizo todo, ¿cierto? Yo lo hago les estoy mostrando diferentes maneras de hacerlo. Vamos en la cuarta. ¿Cierto? Yo lo hice con R y miren, me dieron estos resultados, me dio lo mismo, me dio diferente. ¿Listo? Entonces, fíjense que hay muchas maneras de complementar. ¿Listo? Distintas maneras de hacerlo en Excel, tenemos R, bueno, ¿listo? Todo esto ya lo habíamos hecho en R también, pues para que también lo puedan verificar de allí. ¿Listo? Bueno, entonces íbamos leyendo acá, ¿no? El grupo debe seleccionar 2 departamentos, entonces, ojo con eso, hay que también seleccionar los departamentos, ¿no? Entonces, ponerse de acuerdo qué departamentos o ciudades van a seleccionar. Bueno, realizar el histograma de las variables viento y temperatura, ya lo hicimos. ¿Cuál ciudad o departamento presenta mayor variabilidad? Entonces, también tienen que mirar. Fíjense que la variabilidad la miro acá, entonces ahora la pregunta es, ¿será que a partir de este histograma puedo mirar también la variabilidad? Entonces, queda el interrogante ahí de tarea para que lo hagamos. ¿Será que a partir del histograma también puedo analizar la variabilidad de los datos? Entonces, queda esa pregunta en el aire para que la discutan con sus compañeros. ¿Listo? Y la pueden poner ahí, bueno, investigarla. ¿Listo? ¿Será que sí o será que no? O simplemente lo dejo con esta gráfica de dispersión y con estos datos y ya. Entonces, bueno, ahí les dejo la pregunta en el aire para que la hagan, para que la analicen. ¿Listo? Entonces, Listo, profe. les dejo ahí la tareita. Si a partir del histograma también se puede analizar la variabilidad. Si la respuesta es sí, entonces pues yo tengo que irme a analizar, entonces si el histograma corresponde con lo que encontré acá en el diagrama de dispersión y corresponde con los valores que encontré acá, principalmente con el coeficiente de variación. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que mirar. ¿Listo? Bien, entonces ahí les dejo esa preguntita. Es necesario justificar la elección de los lugares escogidos, también es necesario justificar por qué escogieron departamentos o ciudades. Bueno, eso sí ya es como muy grupal, como que ustedes miren, ¿cierto? Y justifiquen. Para cada ciudad o departamento, ya vamos en el segundo punto, calcular los parámetros K y C de la distribución Weibull. Para hacer estos cálculos use las ecuaciones 3 y 4, entonces por acá, bueno, ahí en el trabajo colaborativo, cuéntame. Podría uno pensar que si uno escoge un departamento, al tener varios municipios con comportamientos diferentes, la variabilidad por departamento es más alta que coger datos específicos de un municipio. Por ejemplo, si yo escojo La Guajira en un municipio donde pues de hecho ya hay hartas inversiones en energía eólica, uno sabe que ahí hay un comportamiento importante en velocidad de viento.
Entonces la desviación no sería tan alta, el Ujú. comportamiento sería más homogéneo. Es correcto, sí, señor. ¿Eso serviría entonces para Claro. uno decidirse trabajar más por departamento más que por municipio? Es correcto. Sí, señorito. Muy bien, ya nos diste ahí una luz bastante importante, ¿no? Muy bien. Ese tipo de análisis es el que hay que hacer. ¿Listo? Y ya, pues ya, fíjense. Gracias. Bueno, gracias a ti. En el segundo punto, entonces, para calcular los parámetros K y C, entonces fíjense que para calcular el parámetro K necesito la desviación estándar y necesito el promedio de la velocidad. Entonces ya aquí, pues ya saben cómo calcular la desviación estándar por acá y ya saben cómo calcular el promedio, ¿no? Entonces, pues ahí yo solamente reemplazar en la formulita y listos. Lo mismo para la C, salvo que pues ahí tienen que utilizar la función gamma, pero pues K ya lo tendrían, la velocidad promedio pues ya la calcularían y solamente les faltaría hacer la operación 1 más 1 sobre K con el valor de K que encontraron y escribir igual gamma. Y listo. Listo, aquí pues con la función igual gamma. Igual gamma, fíjense. Listo. Igual gamma, colocan el valor que les dio allí o ahí lo pueden hacer 1 más 1 dividido el valor de K que les haya dado y listo, enter. Y ya tendrían los valores K y C, que son los que les piden ahí y pues bueno, completar ahí la función de Weibull, ¿no? Una pregunta. Cuéntame. O sea, esa K que nos están pidiendo en la función C, ¿es la K que hallamos en la ecuación número 3? Por supuesto, sí señor. Listo, profe, gracias. Bueno, ahí me va a aparecer error, bueno, ni siquiera me lo hace porque pues no le coloqué ningún valor de K, ¿no? Sí, voy a compartirles un momentico pantalla con de lo que estoy hablando porque igual no están viendo, entonces. Ya les comparto pantalla, es que está como un poquitico lentico. Ya estaba mirando acá, ¿no? Sé que muchos lo tienen abierto, pero pues bueno. Acá, ¿no? Fíjense, estaba hablando de estas ecuaciones, ¿no? Entonces dice, para cada ciudad o departamento, calcular los parámetros K y C de la distribución Weibull. Entonces acá estábamos hablando de este K y este C. Entonces, este símbolo sigma de arriba es la desviación estándar, ¿no? Que ya saben cómo calcularla. Esta V con la rayita arriba, pues es la velocidad promedio, ¿listo? Entonces, la desviación dividido la velocidad promedio elevado a la menos 1.09. Entonces, ahí obtienen el valor de K. Luego, el valor de C. Entonces, la velocidad promedio nuevamente, este símbolo es el símbolo de gamma. Entonces, ahí es donde le digo gamma igual gamma, ¿no? 1 más 1 sobre este valor de K. ¿Listo? Hacen esa operación y ya podrían entonces ustedes calcular la distribución. Este E, pues es el Euler, el exponente normal, el número E, ¿no? Elevado a la menos la velocidad, bueno, ahí me imagino que es el promedio de la velocidad sobre el valor de C elevado a la K. Profe, ¿L es el número de Euler, el 3, Ah, algo? sí, ya 2.78 tal vez, si mal lo Sí, recuerdo. sí, creo que sí, el número de Euler. Dos Ese es un número constante, ¿no es? Es correcto. 2.71, 82, 81, 82, 81. Ese es el número de Euler, la E. Voy a mirar si en Excel está la E, no sé, ustedes han visto eso, sí, no sé, exp, tal vez. Desconozco por mi lado, Profe, profe. Sí, mírenlo acá, ya se los voy a mostrar. esta C de acá, qué pena. Cuéntame, tranquilos, pregúntenme de Eh, acá. en la ecuación número 2, que tenemos el número de Euler y está elevado a la menos
B sobre la C. Esa B es la velocidad del viento y la C a que hace referencia. Es esta que acabaste de calcular, mírala acá. Es esta de abajo. Ah, la de abajo. 4. La volvemos a utilizar ya. Ah, listo. Esa C es la ecuación 4 y la K la ecuación 3. Listo. Listo, perfecto. Bueno, más preguntitas de acá. Con eso me paso al Excel a mostrarles el número E. Bien, voy a pasarme entonces al Excel si no hay más preguntitas de acá. A mostrarles cómo pueden ver ese número. Listo, fíjense que es este. ¿Cómo lo saqué? Entonces digo igual exp y acá coloqué dentro 1. ¿Qué quiere decir exp1? E elevado a la 1, el número E elevado a la 1. ¿Listo? Por eso coloqué el 1 ahí adentrico. ¿Listo? Y eso me da 2.71828182.8. ¿Listo? Esto tiene más decimales, ¿no? Quiero ponerle más decimales. ¿Sí? Es ese número. Entonces, preferiblemente en Excel, cuando lo vayan a calcular, entonces calcularlo, seleccionar ahí, no colocarlo así. Preferible no me lo coloquen así, 2,7182 a mano, no, sino en la fórmula ustedes le colocan lo que ya les dije, le colocan exp entre paréntesis 1, de tal manera que Excel me toma todos los decimales que tiene ese número, ¿listo? Para que les dé un poco más exacto y no tan aproximado, ¿listo? Listo, mis chiquillos hermosos. ¿Qué más? Creo que ya ahí recorrimos todo el trabajo colaborativo de esta semana, ¿no? Creo que ya están todas las indicaciones para el trabajo colaborativo. Les recuerdo que la semana 3 cierra el 6 de abril, el martes 6 de abril, que la siguiente semana no hay asesorías ni conferencias. ¿Listo? Porque es Semana Santa, obviamente. Recordarles hacer sus aportes antes del mediodía de ese día. Con eso, la persona que va a hacer el consolidado, pues tiene medio día por lo menos para hacer su consolidado. ¿Qué otra cosa? Es hacer sus aportes, hacer, por favor, sus comentarios. Profe, tengo una confusión. Cuéntame. Este, Cuéntame, Mario, y con luego... respecto al trabajo colaborativo, o sea que ni el lunes ni martes va a haber asesoría de probabilidad. De Semana Santa, no, señor. Pero el lunes es día hábil y el martes también. Pero nosotros no trabajamos ese día. Ah, ok. O sea, la otra semana ningún día, de la otra semana va a haber ningún tipo de asesoría por ti. Exacto, sí, señor. ¿Y qué han dicho del examen que se postergó la semana pasada? Gracias, Mario, me hiciste recordar. Esta mañana revisé correo y hasta el momento no han dicho nada. Nosotros tuvimos el miércoles una reunión. Están, pues, evidentemente muy preocupados porque no han podido solucionar. No se ha podido. ¿Listo? Ya voy, Jorge Alexander, no había leído tu pregunta, ya miramos. Entonces, no se ha podido organizar, no se ha podido arreglar. El miércoles nos reunimos los tutores para mirar qué soluciones podríamos dar. Se pasaron unas sugerencias a la universidad. Vamos a ver, no nos han dicho nada hasta ahora, no nos han dado respuesta. Entonces, estamos en espera. Parece que el daño es bastante grave porque se dañaron todas las preguntas, ¿no? Bueno, las que tenían fórmulas matemáticas principalmente.
Para ustedes habían algunas preguntas que estaban bien, que son las de, en las que hay solamente texto, no hay problema. El problema es si tienen algo matemático. ¿Sí? Entonces, digamos, para lo que es, hay muchas en estadística que es análisis, entonces no tienen tanto texto, pero nos decía el coordinador que ellos no pueden decir, bueno, a estadística inferencial y a probabilidad sí y a estadística 1 y 2 sí le abrimos la evaluación y a matemáticas no, eso no lo pueden hacer, o la abren para todos o no la abren para ninguno. Entonces, por esa razón, no la han abierto, no hay fecha todavía, no nos han dicho nada, estamos en espera. Apenitas a mí me digan, yo les escribo correcto, ¿vale? Para que ustedes estén pendientes allí. ¿Listo? Willy, ¿en alguna otra pregunta, Mario? Y si no, para pasar a la de Willington. Profe, por lo menos, usted recomienda, por lo menos, usted que nos hizo la explicación de la desviación, bueno, la varianza más que todo y la desviación, colocarla de pronto como usted lo colocó dentro del foro de participación, colocarlo así en el estilo que usted lo colocó, Sí, o está bien. usar pues más palabras textuales. Por lo menos yo la participación la coloqué pues más textual. No utilicé, pues lo único que utilicé de apoyo fueron las gráficas. De resto, pues lo escribí pues al resultado. Tal cual, no, así tal cual lo dijiste, sí, tal cual. O sea, la idea es hacer, fíjense que uno lo que coloca en el foro, bueno, evidentemente son procesos, entonces yo puedo, si fuera mi participación, entonces bueno, primero no colocamos adjuntos, archivos adjuntos no colocamos, colocamos como participación. Yo no puedo decirles a mis compañeros, ahí les dejo el archivo, revísenlo, y se lo adjunto, eso no lo puedo hacer. Entonces, tal cual tú lo dijiste, yo saco la imagen de este diagrama de dispersión, saco la imagen, la coloco en el foro y empiezo a explicar. Realicé el histograma con la función de Excel y resultó esto. Luego calculé la varianza, entonces puedo, para que mis compañeros también lo hagan, podría incluso copiar y pegar esta función, la calculé con esta función var.s, la desviación la calculé con igual desves.m o con igual raíz de la varianza, explico como cada pasito lo que tú dices, muy textual, listo lo que hiciste. Compañeros, calculé el coeficiente así, me dio 17%, entonces de ahí yo puedo concluir y coloco las imágenes. Como tú dices, está perfecto y eso es lo que hay que hacer, Mario. Muy textual, explicarles a ellos muy textual qué fue lo que se hizo. ¿Listo? Porque eso es lo que me va, digamos, eso es lo que me va a permitir a mí ver cómo lo hicieron. Yo no descargo archivos adjuntos. Entonces, si ustedes me colocan allí consolidado de trabajo, profe, allí juntamos el trabajo, para mí no hay consolidado porque yo no voy a descargar archivos. ¿Por qué? Porque me demoro muchísimo tiempo descargando. Y además, entonces me toca ir a mirar qué función fue la que usaron. Mientras que si tú lo haces como tú me lo dijiste y es contándome qué función usaste, cuánto te dio, pues para mí es mucho más fácil. ¿Listo? Para la calificación. ¿Listo? Yo pensaría, Sergio, que esta B que hay en la ecuación 2, en la ecuación 1 o la ecuación 2, la ecuación 2. Un segundito. Estaba mirando porque yo creería que esta B de la ecuación 1 y la ecuación 2, esa B es el promedio de la velocidad, pero tengo que mirar. ¿Listo? Porque no estoy segura. ¿Sí? Disculpe, profe. Cuéntame. Profe, pues yo estoy mirando también las fórmulas y de la ecuación 3, la B' es diferente a la ecuación 2, que es velocidad. Claro, pero entonces, ¿qué dato coloco acá en la ecuación 1? Eso es lo que estoy mirando. Ya entendí. No. Regálenme un segundito, espérenme un segundito. A ver, listo, miremos. Para hacer estos cálculos, use las ecuaciones 3 y 4, eso ya lo hicimos. Es que ahí vamos, precisamente, hasta ahí vamos. Las ecuaciones 3 y 4 descritas arriba, o sea, ya tenemos el valor de C y el valor de K. ¿Listo?
Entonces, el valor de C y el valor de K. Ahora vamos a mirar, ¿por qué? Esa B, fíjense que es, la función está en términos de ese valor, ¿listo? Por lo tanto, deben ser muchos valores. Entonces, vamos a mirar. Sustituya los valores obtenidos en la función de densidad de probabilidad de la ecuación 1. O sea que primero tengo que sustituir los valores. Esperen un segundito. Para calcular los parámetros, listo. Para hacer estos cálculos, sustituya los valores obtenidos en la función en la de probabilidad, o sea, en la ecuación 1. O sea, todavía no, la ecuación 2 no la vamos a usar todavía, es la ecuación 1 en la que me están pidiendo hacer eso, ¿cierto? Hacer esa sustitución. Pero resulta que, fíjense que dice f de b, o sea, esta es una función de la velocidad, ¿cierto? O sea, esta b, si a mí me la piden escribir, a mí, yo escribo f de Profe, qué b, pena. cuéntame. Estoy viendo el Excel, no sé si está mostrando otro archivo. Sí, perdónenme, pensé que estaba en el trabajo colaborativo, discúlpenme, sí está, debe ser, les estoy mostrando el trabajo colaborativo, ya voy. Entonces, tenemos, ya te respondo tu pregunta. Ahora sí están viendo, bueno, un momentico que se demora. Ahora sí, profe. Listo. Fíjense que esto es una función que depende de los datos del viento. ¿Ves perdón, de la velocidad, de los datos de la velocidad. ¿Ves velocidad, cierto? K ya lo tengo, C ya lo tengo, la velocidad es la que no tengo. C la tengo, K la tengo, esta E es la 2.17, C la tengo, K la tengo. Esta V, que es la velocidad del viento, son los valores que yo sustituiría, ¿sí? Entonces, no sé, si allá tengo el valor 2.5, pues son los valores que empiezo a sustituir allí para calcular esta función. Pero lo que quiero mirar es si me están pidiendo la función únicamente o solamente la ecuación. No, solamente, de lo que yo veo ahí es que solo me están pidiendo la función, o sea, solamente tengo que sustituir los valores. Podrían hacer la prueba, ¿listo? Y con algunos valores de la velocidad verificar la función. No sé si me hice entender. O sea que es el promedio de la velocidad. No, es la B. Entonces, ya les voy a explicar. Regálenme, me paso al Excel. Ya tenemos estos dos valores K y C, ¿verdad? Esos ya los tenemos, ¿cierto? Esa parte se entendió cómo calcularla, ¿cierto? Sí, señora. Sí. Bien, entonces me voy a ir a la ecuación 1, que es la que nos están pidiendo. Entonces, regálenme un segundito, la voy a insertar en el Excel para finalizar. Me voy a ir al Excel y ya vamos a mirar. Profe, Cuéntame. es que mira que acá abajo en el mismo, después de la fórmula dice, donde la función f de b corresponde a la función de densidad de probabilidad de observar ciertos valores de la velocidad del viento. O sea, debemos escoger algunos valores de la velocidad del viento y comenzar a mirar. Es correcto, allá iba. Precisamente eso era lo que les iba a mostrar. Me llevo entonces aquí la función. Entonces, lo que ustedes deben finalmente encontrar en ese segundo punto es algo como esto. Debe ser algo como la función, ay, ¿por qué me la hace mayúscula? La función de la velocidad del viento. Esta función es igual a ¿quién? Este K sobre C, pues como ya tienen esos valores, pues les debe dar un valor, no sé, supongamos 1.34 por, ¿cierto? Aquí, el valor, ahora sí lo que tú dices, el valor, esta B no la conozco porque puede ser alguno de esos valores que ustedes tienen ahí. Entonces, y esa no me la piden calcular porque no es una constante. Estos valores K, C y E son constantes, ¿cierto? En cambio, esta V, que es la velocidad, es la variable. ¿Listo? Sobre C, vamos a suponer que C les dio 3, estoy hablando de alguna bobada, ¿no? Sobre K menos 1, supongamos que K les dio 10, entonces menos 1 es 9, por la E, que sería X, elevado a la menos B, B no la conozco, sobre C, ¿cierto? Sobre C, ¿cuánto dije que daba? 3.
3. Listo. 3. Estoy diciendo bobadas, ¿no? Porque pues no, eso no son los valores. Sobre 10, que dije que le valía K, ¿no? Valores de C y K me los inventé. Entonces, fíjense que al final del segundo punto, lo que yo debo ver es una función escrita de esta manera, donde ya ustedes han sustituido el valor de K, el valor de C, este valor de V no lo van a sustituir porque es lo que tú dices. Luego, cuando yo haya escrito esa función ahí, yo digo, entonces, hemos tomado, ¿cierto? Hemos tomado los siguientes valores de la velocidad, los siguientes valores de V, para encontrar, ¿cierto? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Cuáles valores? Los que ustedes quieran, ¿cierto? Para la función. ¿Listo? Bueno, ahí ustedes escriben más chacharana. Para la función. Y entonces dicen, para el valor B igual, no sé, esto también me lo voy a inventar, 3,4, entonces f de B, f de 3,4, no sé por qué me lo escriben en mayúscula, f de 3,4, ¿cierto? Es igual a, y entonces ahí sí sustituyen todos los valores. K, C, 3,4 para B, y encuentran el valor. ¿Listo? ¿Cuántos valores tienen que tomar de B? Los que quieran, 2 o 3, no tienen que ser 10, solamente 2 o 3. ¿Listo? Se toma cualquier dato de la velocidad, el que ustedes quieran. ¿Listo? Listo. Profe, otra cosita. Cuéntame. Ya en el tema, pues, del inicio de la actividad, cuando vamos a hallar, pues, todos los, la varianza, desviación, todos esos datos, ¿hay algún mínimo de datos que debemos tomar o debemos tomar todos los que se nos muestran? Porque, por ejemplo, en el caso de Riohacha, yo hice, pues, busqué los datos en el documento que usted nos envió y en el documento me salen como casi 200 datos de temperatura y de desviación del viento y velocidad del viento en Riohacha. O sea, ¿los debo utilizar todos o podemos en el grupo decir, no, pues vamos a utilizar 50, 100 datos nomás? O... Yo les recomiendo utilizarlos todos, porque si me toman muestras, pues va a ser mucho más difícil hacer el análisis. Entonces, preferiblemente utilizarlos Listo. todos. ¿Listo? Listo. Pero por favor, no me vayas a colocar la lista de los datos en el foro. ¿Listo? No. No, tampoco. Es que tengo estudiantes que me lo hacen. En estadística 2, creo, estadística 1, teníamos como 1000 datos y me los colocaban en el foro. Yo, por Dios, no me coloquen eso en el foro. En general, el foro es tal cual los describimos ahorita con Mario, así debe ser. Si uno quiere colocar el archivo adjunto, pues lo mismo, lo puede poner, pero habiendo explicado todo antes. ¿Listo? El horario de los encuentros, entonces, bueno, voy a permitirme aquí compartirles un momentico la misma gráfica que les compartí ayer. Nosotros en probabilidad tenemos que la conferencia son los viernes de 6 a 7 de la noche, es la conferencia por Canvas, y las asesorías son hoy de 10 a 11. Sin embargo, recuerden que a las asesorías pues pueden entrar con cualquier docente. Les voy a colocar aquí el horario porque no sé si se les está funcionando el archivo, entonces aquí les coloco este link, es del horario de asesorías. ¿Listo? Por si acaso Alexander, mentiras no, fue Weimar, para que lo veas allí, ¿listo? Ahí te coloqué el horario. ¿Qué otra cosa? Bueno, voy a compartirles el archivo que les compartí ayer, la imagen, no es un archivo, la imagen de las fechas para que las tengamos en cuenta. ¿Me confirman si estamos viendo allí las fechitas? Se demora, ¿no? Con gusto, Weimar. Esta imagen se las voy a compartir en un correo, es que no, los días miércoles, jueves y viernes son terribles para mí, entonces no he tenido tiempo de escribirles, digamos, el correíto. Entonces tenemos aquí las fechas, estas fechas son importantes en el trabajo colaborativo, fíjense que la primera entrega del trabajo colaborativo es en abril 6, se descansa Semana Santa del lunes 29 al domingo 4. No hay asesorías, pero no significa que ustedes no puedan ir aportando a su foro, ¿no? Si fuera yo, la estudiante, pues obviamente allí estaría aportando, ¿no?
pero pues bueno, digamos que institucionalmente esos días lo más importante es que pues no van a haber asesorías y conferencias, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? De todas maneras, si ustedes tienen alguna pregunta, recuerden el foro académico de la semana 3. Ahorita estuve revisando y no hay ninguna pregunta allí, entonces igual pueden preguntar allí. Yo voy a tratar de estar pendiente para poderles contestar allí, ¿vale? Entonces la primera entrega del trabajo colaborativo es el día 6 de abril. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Acá pues ya tengo la semana 4 si es normal y la semana 5 también es normal. ¿Listo? Entonces estas fechas allí para que las tengan en cuenta. ¿Qué otra cosita? Allí me preguntaron, puedo tomar, listo, la ecuación 2, ya, espérense a ver. Sí, sí, claro que sí, por supuesto. Jorge Alexander me preguntaba que si el segundo punto también lo puedo hacer en R, claro. Y fíjate que como son divisiones, es división, por ejemplo, K, bueno, el promedio, pues ya sabes cómo hacer el promedio, es con min, en R es con min el promedio, la desviación es con SD, creo, en R, y ya, pues es simplemente hacer esa división y elevarlo al 1.09, o sea, en R también se puede hacer. Lo que me toca mirar, lo que no sé y nos toca mirar es el gamma, yo creo que allá también debe haber una función para calcular gamma, pero no recuerdo cuál es en estos momentos, ¿listo? Listo, Jorge. ¿Alguna pregunta más? Les acabo de dejar en el chat el link de la asistencia. Les agradezco muchísimo por asistir. Espero haberles resuelto dudas, las dudas que hayan tenido. Si tienen más, Profe, una pregunta, no sé si alguien ya lo dijo. Digamos, de un departamento yo solo puedo escoger un municipio y realizar el ejercicio como tal. Déjame ver la base, no la tengo abierta. Quiero mirar cuántos. Profe, lo que pasa es que en el documento dice que se puede escoger el departamento como tal o una ciudad Sí. de 2 departamentos. Entonces, por ejemplo, profe, nosotros ¿qué decimos? Nosotros decidimos escoger 2 ciudades, porque pues escoger los datos de todo el departamento como tal, o sea, tendríamos un análisis de, o sea, dependiendo el departamento, pues van a ser muchos datos los que se van a tener que analizar. Sería Exacto. harto trabajo. Dame un segundito. Que ya abrí, tengo la base de datos acá, que no, esa no la he mirado bien, esa base de datos, como estoy trabajando. Pero hay mayor variabilidad si trabajamos con los datos de un solo de todo el departamento. Es correcto. A ver, ¿qué Pues dice? sí, compañero Willington, pero pues, o sea, yo estuve mirando también, por ejemplo, como yo ayer le decía a la profesora, pues yo estuve mirando en el IDEAN todo el tema de mapa de vientos, y hay departamentos, por ejemplo, como La Guajira, que sí, que tienen tienen un potencial eólico y energía y otras energías renovables alto, pero no en todos los municipios del departamento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por eso nosotros tomamos la capital, porque dependiendo la roseta de viento que nos muestra el IDEAM, pues es un municipio que tiene mucho potencial en ese departamento. Entonces nosotros por eso tomamos ciudades, ¿sí? Pues lo que usted dice también es válido y eso es chévere, pues que también esos espacios se den para eso. Claro, eso iba a decir, o sea, realmente si tú tienes la justificación para tomar de cierta ciudad solamente un departamento o un municipio, no pasa nada, lo puedes hacer, claro que sí. Claro que sí se puede hacer. De hecho, lo que estamos haciendo es compartir diferentes ideas y es lo que se debe hacer en el trabajo colaborativo. Muy bien, eso es, claro que sí. Discúlpeme, resulta que yo estaba mirando otra base de datos completamente diferente. En mi base de datos hay como estados, entonces, claro, con razón. Sí, tengo es como regiones, claro. Estaba mirando una base de datos completamente diferente, discúlpenme. Yo sí decía, pero no encuentro acá lo que me están diciendo, los municipios no los encuentro, ya los encontré. Ya sí, está Antioquia, bueno, comienza con Antioquia, claro. Sí, ya vi los datos. Sí, claro, ustedes dicen, ustedes deciden. La idea es que se dé precisamente esa discusión allí dentro del grupo para que finalmente puedan decidir y coloquen allí. Realmente todas las justificaciones que hay allí son válidas, menos que me digan que no van a elegir ninguna, ¿no? O menos que me digan que alguien la decidió porque sí. No,
La idea es que esté justificadito, vamos a decidir este municipio o este departamento, porque tal cosa, listo, es todo. No es necesario que yo les diga que tienen que elegir, no. Ustedes, la idea es que se dé la discusión, ¿listo? Está perfecto. Listo, mis chicos hermosos, más preguntas. Profe, por mi lado, no más. Muchas gracias. Listo, la asistencia no se les olvide, porfis. No se les olvide también revisar pues los temas del escenario 3. Cualquier cosa, porfis, escríbanme en el foro académico del escenario 3. Porfa, todas las dudas que tengan, yo voy a tratar de estar pendiente y contestarles todo ahí. ¿Listo? En el foro académico, ¿vale? Vale, profe. Listo. No por correo, porfis, no correos con dudas académicas. ¿Por qué? No es porque no los quiere responder, sino porque puede que la duda que ustedes tengan también la tenga Willington, Mario Andrés, Sergio, muchos de los 150 estudiantes, entonces podemos responder para todos. Esa es como la idea. ¿Listo? Listo. Les deseo una feliz Semana Santa, un feliz día, juiciosos, que estén muy bien, feliz fin de semana, recen mucho, se me cuidan mucho, por favor. Muchas bendiciones para ustedes, familia. Bueno, Gracias por feliz semana. listo, lo mismo. Juiciosos. Chao. Profe, y la grabación queda guardada en archivos en el aula 3, ¿cierto? De esta clase. Sí, señor. Archivos, recordings, y ahí en el aula 3. ¿Queda guardado? Listo, profe, gracias. Hasta luego. Ok, con gusto, que estés muy bien. Hasta luego. Profe, creo que tienes que dejar de grabar para que quede guardado.